Fue la diplomática en la sombra y el apoyo económico de la Reforma. Conoce a Margarita Maza, la mujer que sostuvo la resistencia mexicana. Nacida en una familia acomodada de Oaxaca, el 29 de marzo de 1826, y adoptada por Antonio Maza y Petra Parada a causa del fallecimiento de sus padres biológicos, Margarita creció en un ambiente de cultura y principios liberales. A los 17 años se casó con un hombre que ya empezaba a destacar en la política, mas sin embargo era 20 años mayor a ella. Hablamos de Benito Juárez. Pero no fue un matrimonio común, fue una sociedad intelectual y económica. Desde el inicio, ella comprendió que la lucha de su esposo era la lucha por lograr un país más moderno. La vida de Margarita estuvo marcada por la huida. Durante la dictadura de Santa Anna, Juárez fue encarcelado y desterrado. Ella no se quedó de brazos cruzados. Mientras cuidaba a sus hijos, mantenía una red de información y proveía de recursos a los liberales perseguidos. Sufrió el acoso del gobierno, pero nunca reveló el paradero de los aliados de su esposo. De la misma forma, a fin de mantener a su familia, tomó el papel de proveedora abriendo una tienda en Villa de Etla, Oaxaca, entre 1853 y 1855. Su momento más heroico fue durante la intervención francesa, con Juárez recorriendo el norte. Margarita huyó a Estados Unidos. Ahí se convirtió en una embajadora de facto, organizó eventos para recaudar fondos, se reunió con políticos estadounidenses a fin de ganar apoyo para México y mantuvo una correspondencia vital con Juárez. En sus cartas, ella no solo hablaba de amor, le daba consejos políticos y ánimos para no rendirse ante el imperio de Maximiliano. Sin embargo, en Nueva York, la tragedia la golpeó con fuerza. Sus hijos pequeños, José y Antonio, murieron por enfermedad. A pesar del dolor desgarrador, sus cartas a Benito no eran de queja, sino de aliento. Ella le escribió: No te rindas, la patria te necesita más que yo. Esa es la definición de lealtad disruptiva, anteponer el ideal de la nación al bienestar personal. La lealtad de Margarita Maza hacia la causa republicana y su esposo fue puesta a prueba de manera directa por el Segundo Imperio Mexicano. Más allá de ser una acompañante, Margarita fue una figura política activa que rechazó cualquier intento de conciliación que implicara traicionar sus principios liberales. Durante la intervención francesa, el gobierno de Maximiliano de Hamburgo intentó proyectar una imagen de monarquía clemente y buscó acercamientos con las familias de los líderes liberales. Margarita recibió sugerencias e insinuaciones de que, si regresaba a México bajo el amparo de Imperio, recibiría una pensión, protección y seguridad para su familia. Su respuesta fue un no. Consideraba que aceptar cualquier beneficio del invasor era una forma de validar la ocupación extranjera y una traición a la República y sobre todo a su marido. A pesar de vivir en condiciones de extrema precariedad en los Estados Unidos, donde incluso llegó a pasar hambre y enfrentar la muerte de 2 de sus hijos, Margarita nunca se flanqueó. Se mantuvo como el principal vínculo de Juárez en el extranjero, organizando eventos para recaudar fondos. Ignoró las cartas y emisarios que sugerían que Maximiliano era un hombre bueno o liberal de corazón. Para ella, no importaba la personalidad del emperador, sino la ilegitimidad de su gobierno. Tras la caída del imperio, en 1867, hubo una presión internacional inmensa para que Juárez perdonara la vida de Maximiliano. Se dice que algunas personas intentaron apelar a la sensibilidad de Margarita para que intercediera ante su esposo. Sin embargo, Margarita compartió la visión de Juárez. La ejecución no era un acto de venganza personal, sino una necesidad política y legal para demostrar que México no permitiría más invasiones extranjeras. Su lealtad no era hacia el hombre, sino hacia la ley y la soberanía nacional. Sin embargo, Margarita Maza tuvo múltiples limitantes para que lograra todo lo que ya hemos mencionado, entre ellos su época y los estereotipos y roles de género propios del siglo XIX. En la década de 1860, México estaba devastado por la Guerra de Reforma. Los conservadores mexicanos, derrotados por los liberales de Benito Juárez, buscaron en Europa a un príncipe católico que restaurara el orden y sus antiguos privilegios. Napoleón III de Francia vio en esto la oportunidad perfecta para frenar la influencia de Estados Unidos en América y expandir el dominio francés. Engañó a Maximiliano haciéndole creer que el pueblo mexicano lo había elegido por voto popular. Así, en 1864, la joven pareja llegó al puerto de Veracruz.
En el siglo XIX, la sociedad se dividió en dos esferas rígidamente separadas por el género. Al hombre le pertenecía el espacio público, la política, la guerra y el sustento económico, siendo el patriarca en cada familia. Por el contrario, la mujer estaba arraigada al ámbito privado bajo el ideal del ángel del hogar, donde su valor se medía por su abnegación como esposa y su entrega a la maternidad. Sin derechos políticos ni autonomía legal, su rol era ser el pilar moral de la casa y la administradora de los recursos domésticos. Sin embargo, Margarita Maza desafió los estereotipos al ejercer una autonomía económica y política que la ley y la costumbre le negaban a las mujeres. Esto queda demostrado en acciones como cuando asumió el rol de proveedora al abrir y administrar una tienda de abarrotes en Etla, Oaxaca, para sostener a su familia durante el exilio de Juárez. Ella logró ser una figura disruptiva al ejercer una actitud económica y política que desafiaba la incapacidad jurídica de la mujer. Su disrupción no fue solo simbólica, sino material. La autonomía económica. El Código Civil de la época dictaba que la mujer casada no podía contratar ni administrar bienes sin permiso del marido. Sin embargo, Margarita sostuvo a su familia durante el exilio de Juárez, de 1853 a 1855, abriendo y gestionando una tienda de abarrotes en Etla, Oaxaca. Al convertirse en la proveedora principal, invirtió el rol de género tradicional del patriarca como sustento económico. En resumen, podemos decir que lo que hizo Margarita Maza es algo que va mucho más allá de su vida personal y familiar. Ella dejó una huella muy fuerte en la historia política de México. Margarita Maza no solo se dedicó a apoyar a Benito Juárez, sino que también luchó constantemente por lo que se creía y opuso a las normas sociales de su época. ¿Por qué es importante investigar, difundir y reflexionar sobre sus aportaciones? Investigar a mujeres como Margarita Maza es un acto de justicia histórica. Durante siglos, la historia fue escrita por hombres y para hombres, dejando a las mujeres como acompañantes. Visibilidad. Al difundir sus logros, entendemos que las mujeres siempre han estado en la toma de decisiones, en la ciencia y en la política, solo que han sido invisibilizadas. Referentes. Las nuevas generaciones necesitan saber que el liderazgo no tiene género. Si no conocemos nuestro pasado, creemos que los espacios actuales son regalos y no derechos conquistados con esfuerzo. ¿Por qué debemos recuperar su obra en la actualidad? Recuperar su obra en la actualidad nos permite desmitificar el presente. Muchas de las luchas que ellas iniciaron, educación para niñas, autonomía económica, participación política, siguen vigentes. Al leer las cartas de Margarita Maza, por ejemplo, recuperamos una visión de ética y lealtad a la nación, que es muy necesaria hoy. Su obra nos enseña resiliencia, cómo navegar sistemas que te dicen no puedes y lograr cambios estructurales a pesar de todo. La importancia de las investigaciones multidisciplinarias. Hacer proyectos donde participan varios maestros, historia, literatura, ética, química, etc., a partir de un tema eje como las mujeres es fundamental por varias razones. 1. Visión holística. La realidad no está dividida en materias. Para entender a Margarita Maza necesitas la historia, contexto, la literatura, análisis de sus cartas y la formación cívica, derechos humanos. 2. Enriquecimiento del aprendizaje. Ayuda a los estudiantes a conectar puntos. Aprendes que un descubrimiento científico tiene un impacto social y que un poema puede ser un acto de rebelión política. 3. Pensamiento crítico. Te obliga a ver un problema desde diferentes ángulos, lo que te hace un ciudadano más analítico y menos propenso a aceptar verdades a medias. ¿La sociedad mexicana respeta y ayuda a que vivan mejor las mujeres en la actualidad? Es una pregunta compleja con una respuesta agridulce. Hoy México tiene leyes más robustas contra la violencia de género, mayor presencia de mujeres en el Congreso y en la ciencia. Hay una conciencia social mucho más despierta que hace 20 años. Sin embargo, México sigue enfrentando cifras alarmantes de violencia y brecha salarial. La estructura social aún carga con prejuicios, como machismo sistémico, que dificultan que las mujeres vivan con plena seguridad y libertad. Se ha avanzado en el papel, pero falta mucho en la práctica, que es la cultura diaria. ¿Qué debemos hacer para que mujeres y hombres nos respetemos y vivamos plenamente? Para alcanzar una convivencia plena, necesitamos acciones en 3 niveles. Educación y deconstrucción. Cuestionar desde casa y la escuela los roles de género. Entender que las tareas del hogar, el cuidado y la inteligencia no tienen sexo. Empatía activa. Reconocer los privilegios y las desventajas históricas. Los hombres deben ser aliados activos en la lucha por la igualdad, no solo espectadores. Cero tolerancia a la violencia. Desde el chiste sexista hasta la agresión física. Debemos dejar de normalizar conductas que denigran a la mujer. Colaboración.
Entender que la igualdad no es una competencia donde alguien pierde, sino un estado donde todos ganan al vivir en una sociedad más justa, segura y productiva. Por último, Margarita Maza murió en la Ciudad de México a la edad de los 45 años. Se cree que a causa de cáncer. La sociedad mexicana, sin distinción de partidos, la reconoció como una mujer eminente, hecho significativo en una sociedad dividida y excluyente. Fue que le rindieron un homenaje espontáneo todos los grupos políticos y las clases sociales, con excepción de la Iglesia Católica. Sin la participación de Margarita Maza, la República no habría sido un Estado laico, libre y soberano.